Hola Diego, buenas noches para Noches. todos. ¿Cuál es la evaluación, el balance que haces de este partido? Y desde ya quisiera preguntarte por los muchachos que terminaron tocados, si tenés algún reporte inicial, porque la secuencia obliga a que en Cerro todos tengan que estar casi listos siempre. No tengo la, la, el informe del cuerpo médico. Sí que Fabricio tuvo un golpe con un rival en la rodilla, eh, donde creemos que no será de gravedad. Habrá que ver el estudio de Gustavo, que sí fue un tema muscular, y habrá que ver qué arroja ese resultado. Con respecto al partido, enfrentamos un equipo muy duro que adaptó algo de lo que venía haciendo y, y realmente lo hizo bien. Logró neutralizar mucha parte de nuestro juego. Creo que tiene que ver con dos factores, me parece, a mi entender. Uno es la virtud del rival, de llevar adelante un plan de partido como el que lo llevó y lograr, creo que un punto que es positivo. Esa es la primera cuestión, virtud del rival y también falta de frescura nuestra a partir de uno imagina, y el gran desafío era después de un partido que desde lo emocional, o venimos de dos partidos que desde lo emocional son muy fuertes, lograr mantener el nivel de concentración y sobre todo el nivel de lograr imponerse sobre el rival, pero en situaciones de duelo, que es lo más difícil en el fútbol. Creo que esa parte nos costó un poco. Sí que tuvimos el control, pero ese control era un control muchas veces sin provocarle el daño que queríamos provocarle al rival, que llevó adelante muy bien su plan de partido y a nosotros nos costó. Daniel Maciel, Rock and Pop Ñandutí. Profe, ¿cómo le va? Buenas Hola noches. Daniel. Saludo para todos. El hincha de Cerro mostró su descontento con duras críticas hacia Cecilio Domínguez en la noche de hoy. ¿Ustedes sienten toda esa sensación que hay para con él, ahí estando abajo? ¿Cómo lo ves vos? Es cierto que muchas veces te preguntamos por él, pero como que no hay una buena sintonía hoy entre la gente y los compañeros de repente también escuchan. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís a él? ¿Él necesita un trabajo especial, crees vos, o pasa por un momento del juego o del partido? Vuelvo a repetir, me parece que fue un partido donde nos faltó frescura y decisión a todo el equipo. Creo que el que más incisivo se vio y se notó fue Ignacio en su entrada, es el que menos minutos viene teniendo y el que los últimos 2 días de entrenamiento no entrenó con normalidad. Entonces también hay que evaluar y entender las situaciones de cada futbolista. Creo que a todo el equipo le costó, nos faltó esa frescura. Jugadores muy importantes para nosotros no estuvieron como lo pueden estar y creo que vuelvo a repetir, me parece que se lo atribuyo a dos factores muy importantes. Uno es el plan de partido y cómo lo llevó adelante el rival, que es mérito del rival, y otro también es una cuestión nuestra desde lo emocional que no logramos imponernos quizás a partir de esas dos victorias que logramos. Así que no solo el caso que mencionás, sino creo que al equipo en general le faltó esa frescura. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. Buenas noches. El saludo para todos. Tocaste el tema emocional, profe. Va a ser, me imagino, algo fundamental también para lo que es el partido de Copa ante Estudiantes. Se va a enfocar mucho en eso con lo que tocaste recién, respondiendo al colega, profe, y también consultarte cómo lo está viendo Alicea, el propio jugador. Ahora usted también lo está confirmando, de que todavía no está para jugar 90 minutos. Lo va a ir llevando de a poco, porque ahí con los minutos que de vuelta tuvo en cancha, me parece que fue uno de los mejores en su equipo. Lo emocional siempre es un tema que uno tiene que estar atento en cualquier circunstancia.
El futbolista es un ser humano que tiene emociones y ante tanta exigencia que hay en la profesión que tienen ellos o en nuestra profesión, siempre el tema emocional siempre lo tratamos de tenerlo en cuenta, sobre todo de ser lo más equilibrado posible. Tener claro hacia dónde queremos ir, el rumbo que queremos construir, hacia dónde queremos ir como equipo y cómo queremos tratar de ser superiores al rival. Hoy creo que desde el posicionamiento, desde las intenciones del control y desde también el plan de partido, tuvimos el control, pero nos faltó, como dije antes, esa frescura que tiene que ver con lo físico, el desgaste emocional, pero también desde lo físico. Hay esto de lo que significa la fatiga cognitiva, la fatiga de, de todo lo que fue los últimos dos partidos, sin duda que tuvo que ver, pero el fútbol se encarga solo de acomodarte, el fútbol se encarga solo de decirte, bueno, viste, no eras ni el mejor ni sos el peor, así que seguramente a partir de hoy, que descansarán los muchachos, a partir de mañana enfocaremos el partido importante de Copa y trataremos de hacer un buen partido en casa para poder intentar ser superior y ganar el partido y tratar de pasar de fase. Y con respecto a lo de Aliceda, bueno, un poco esto, lo que dije recién, entró muy bien de vuelta Nacho, la verdad que los cambios, hubo dos cambios que fueron condicionados, en mi cabeza era que quizás entre unos minutos antes, pero con el hecho de los dos cambios que tuve que hacer por el golpe de Fabricio y por la molestia de Gustavo, me quería guardar uno para ver cómo iba el partido. Y entró bien, la verdad que entró como imaginamos que nos podía ayudar y sin duda que cuando vaya sumando minutos y entrenamientos, porque es importante los minutos de juego y también sumar los entrenamientos para ponerse en su mejor versión, nos va a seguir ayudando. Jorge Izquierdo, ABC Carinat. Hola, profe. Buenas. Quiero tocarle dos puntitos. De lo que dejó el primer tiempo principalmente, vimos un Cerro impreciso, con ganas, pero un poco impreciso a la hora de tener el balón y de llegar un poco al área rival. Algo que quizás mejoró en el segundo tiempo, muchas aproximaciones, pero jugadas claras de gol, como que le dificultó mucho hoy, quizás por el planteamiento del rival. Y en otro punto le quiero tocar el tema de Robert Pires Damota, que hoy lo puso, no sé si fue stopper por derecha o de lateral por derecha, ante la necesidad también que tuvo dentro del partido. Bueno, la primera pregunta ya la respondí. Me parece repetitivo otra vez hablar de que tuvo que ver principalmente por dos factores. Uno, el planteamiento muy bueno que hizo el rival y otro por una cuestión, creo que también fue parte nuestra. Y cuando no tenés el mejor día desde la precisión, se da lo que se dio principalmente en el primer partido y en gran parte del juego, no solo, en el primer tiempo, perdón, y en gran parte del partido. Esa frescura final para el duelo final, para el pase final, para ir a finalizar con ese hambre y con esa voracidad que a veces el equipo suele mostrar, ya sea los que iniciaron como los que ingresaron desde el banco para reforzar esa fase ofensiva. El cambio de Piris Damota no terminó jugando de lateral, porque ellos eran 4 puntas casi, y decidimos jugar mano a mano. Ellos, el planteamiento que hacían con Santa Cruz o con Arrúa, lo hizo Valdés. La diferencia que en banda derecha jugó un lateral, como Franco, un doble lateral, y ese 4-2-4, 4-4-2, o que muchas veces terminaba siendo el descenso de esa segunda punta, pero Valdés por características no lo hizo tanto como Santa Cruz y como lo hace Arruga, de convertirse en un interno y que Mesa se convierta en el 8 y era casi un 4-3-3, la figura era mucho de 4-2-4. Entonces, primero lo hizo Robert por delante para tener superioridad por delante y después lo hizo Fabricio y Robert pasó de lateral. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buenas noches, Diego. Con el presente que está teniendo, y no me refiero solo al partido de hoy, sino a los últimos rendimientos, ¿qué siente que le está dando Cecilio? ¿Qué le aporta al equipo según su visión como para que siga teniendo oportunidades? Pase, gol, duelo individual, es el máximo asistidor del equipo.
y jerarquía para sacarse un jugador de encima. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? Te quiero preguntar por dos jugadores. Uno que tuvo la oportunidad de arrancar como titular, como Totina Amarilla, ¿cómo lo vio? Y el otro que después de un mes volvió a jugar, Jorge Morel. ¿Cómo lo vio? Y más teniendo en cuenta que para el día miércoles no lo va a tener a Piri Mota y a Gastón. Bien, lo vi bien. A Jorge, la verdad, entró en un momento difícil y lo vi bien. Creo que a partir de su jerarquía y de sus características lo puede hacer tanto de central, de volante, tener esa cosa que cuando él está bien nos ayuda mucho. Así que creo que estuvo bien, que era importante. La idea era que sume minutos. Y bueno, lo sumó también por una cuestión obligatoria. Y a Luis lo vi muy voluntarioso como es él. Quizás no terminó siendo el mejor contexto del equipo porque la falta de frescura en general del equipo hizo que quizás se note una falta de conexión, pero sí voluntarioso y con las ganas de ayudar como siempre. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profe. El saludo para todos los presentes también. Hola, Matías. Es muy importante en sus equipos, ya lo vimos desde el arranque del año, los laterales. Y en este buen planteamiento que menciona de Sarabia y de Nacional, justamente poniéndolo a Franco y a Cáceres, taponándolo a Domínguez y a Riveros, ¿le parece que su equipo falló a la hora de buscar la segunda alternativa, la segunda vía de ataque? ¿O qué esperaba que realice su equipo cuando esa vía tan fundamental de ataque fue taponada por el rival? No, eso era una de las partes, el tratar de ir por banda. Pero muchas veces habíamos visto que también Nacional terminaba siendo como parecido a los 2 de mayo, una línea de 6. Entonces, los espacios que íbamos a tener, y es difícil atacar a un 6-2, a nosotros y a cualquier equipo. Era un equipo muy corto, fue un equipo muy corto que entre líneas dejaba poco espacio, entonces muchas veces había que tratar de recibir a los costados de Alfaro o de Mesa, con los descensos de Pachi y con los descensos de Araujo, y tratar de poner en situación de duelo de 2 contra 1 a los de banda, porque inclusive así todo creo que había espacios para atacar a la espalda de los laterales, pero creo que esa función que le dio a Franco con Núñez nos costó recibir en esos lugares también como segundo plan de juego y sobre todo la falta quizás de precisión de buscar ser incisivo y en el duelo. Y cuando una parte que son las bandas no las puede aprovechar, cuando los costados nos costó recibir perfilado para ir hacia adelante, cuando no pudimos tener la frescura para ir a duelo, bueno, se hace difícil contra encima, vuelvo a repetir, un planteo de un equipo trabajado y que es muy duro, por eso está peleando arriba. Matías Lugo, Radio La Unión. Profe, buenas noches. Hola, Mirando Matías. un poco y analizando más bien todo esto que va declarando sobre el planteamiento de Nacional y Cerro, que tuvo una buena circulación, pero le faltó esa frescura y fluidez en el ataque como usted mencionó. Imagina ya, obviamente a falta de trabajo de lo que quedan en estos días, imagina que contra Estudiantes va a ser algo diferente por el contexto del partido de Copa, y si ese planteamiento que puede llegar a ser diferente a Cerro lo puede favorecer en su fluidez y su frescura. Sí, bueno, a ver, cada partido es una historia distinta, vamos a enfrentar a un rival que viene de buenos resultados positivos, que tiene un gran plantel, con mucho tiempo de trabajo con su entrenador, que nos conocemos bien, nos hemos enfrentado y tiene una actitud propositiva. Entonces, esa actitud propositiva hace que puedan aparecer otros espacios y a partir de hoy buscaremos imaginaremos, cómo es ese mejor plan de partido pensando en lo que es Estudiantes, en lo que es una llave de 180 minutos y a partir de las fortalezas que el rival tenga y las debilidades que logremos encontrar, trataremos de armar el plan de partido. Fernando Medina, Canal 9. Buenas noches, profe. Mirando el partido que va a ser justamente de la Copa Libertadores, ¿cómo siente al plantel ante este trascendental desafío que tiene en lo que va del semestre y cómo ve al rival, cómo llega para enfrentarse a ustedes? O sea, si lo tienen bien estudiado, saben sus defectos, ¿cómo
llega para ustedes Estudiantes? ¿Es un rival a temer? Bueno, un poco lo acabé de responder, lo que es Estudiantes, el momento que llega con buenos resultados y con buenas producciones, con un grupo que está trabajando con el entrenador hace mucho tiempo, con grandes futbolistas, pero nosotros tenemos nuestras armas, nuestra manera de intentar competir y pasar de fase. Así que al plantel lo veo bien. El vestuario era la sensación de querer haber logrado los 3 puntos, pero ser conscientes que hoy, por cómo se dio el partido, por las circunstancias y por cómo se está viviendo, no digo que estemos satisfechos con sumar un punto, pero sumamos y siempre es importante sumar. Alejandro Silva, América. Buenas noches, profe, también para todos. Profe, ¿qué tanto hoy lo extrañó a Gabriel Aguayo, como que venía siendo un jugador bastante importante, alguien que venía abriendo la defensa de los rivales? ¿Qué tanto extrañó a este jugador? Sí, es importante en esa frescura que nos logró dar. El otro día Gabriel, Nacho, hoy solo lo tuvimos con Nacho, y si bien es un chico muy joven, creemos que tiene futuro y que tiene mucho por crecer. Natalia Ordóñez, Unicanal. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, el saludo para todos. Buenas noches. El hincha de Cerro se fue muy molesto, quizás espera mucho de Cecilio Domínguez. ¿Qué le puede decir, ya que lo ven como un referente para el Ciclón? Que seguramente va a volver a disfrutar de la mejor versión de Cecilio y va a poder aprovechar lo que Cecilio le va a regalar, porque es un jugador que quiere mucho al club, que quiere mucho a la gente y que trata de brindarse de la mejor manera para poder darle alegrías a la gente. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño.